con la mona al perro, realidad cuando hacían educación. En Chile, las pruebas estandardizadas subordinan al currículum en todos los niveles escolares, provocando la olvido revolucionante de los contenidos. Olvidamos que las escuelas existen para que los estudiantes aprendan y sean felices. Debemos considerar sus gustos, deseos, emociones y habilidades para configurar un currículum básico y acorde a su propio aprendizaje. Por lo anterior, es que damos inicio con un fuerte aplauso al encuentro de ideas educativas y sociales. El día de hoy conoceremos los principales planteamientos de este libro, explicado no solo por su autor, sino que tenemos el goce de contar con invitados que presentarán y nos comentarán sus impresiones acerca de un tema que es tarea de todos y de todas. Recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Díaz Sánchez, profesor, jefe del Centro de Desarrollo Profesional Docente, CNIP, del Ministerio de Educación. También recibamos con un fuerte aplauso a Juan Eduardo García Huidobro, profesor, jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Juan Eduardo García Huidobro tuvo un rol fundamental en la construcción de este libro, puesto que él desarrolló el prólogo titulado "Llegó la hora de dibujar un nuevo horizonte en el paisaje educativo". Es por esto que invitamos a Juan Eduardo García Huidobro que nos cuente por qué la cola mola al perro Juan Eduardo. Bueno, como acaban de señalar, tuve la responsabilidad y el gozo de escribir el prólogo a este libro. Y de alguna manera voy a seguir en el comentario las ideas que expresé en ese prólogo. El libro de Jorge nos invita en primer lugar a mirar la profundidad del cambio que es necesario hoy en la educación. Hoy la educación chilena enfrenta en simultáneo dos grandes procesos de cambio. En primer lugar, un cambio epocal que es global, internacional, planetario. Pienso que las nuevas tecnologías de comunicación, las TIC, se asemejan a cambios muy profundos en la historia de la humanidad, porque cambian el modo como nos relacionamos, nos cambian como seres humanos. Si miramos para atrás, creo que hay saltos muy decisorios y remotos en nuestra historia humana de varios millones de años para encontrar cambios culturales del niño en el adulto. Uno es el momento en que los humanos comenzamos a hablar, el que permitió construir sentidos compartidos, mitos, ritos. Hecho que se produce, según algunos, hace al menos 60.000 años. Otro momento es aquel en que los humanos comenzamos a escribir, hace como 3.000 años. Ello permitió fijar las regulaciones de nuestra convivencia en normas fijas, que comenzaron a pasar y a enriquecerse de generación en generación. Mucho más recientemente, la invención de la imprenta, en 1440, hace como 570 años, permitió el nacimiento de la escuela del siglo XVII y su expansión hasta el presente. Hoy conocemos Internet. En su modalidad actual no tiene más de 15 años, y cambia muy fundamentalmente la comunicación humana, base de la construcción social y espacio de la educación. Y está cambiando también la forma de aprender y debe transformar en consecuencia la enseñanza. Este proceso de cambio en la forma de comunicarnos tiene repercusiones insospechadas para una educación escolar que todavía replica momentos de la historia donde los saberes eran limitados y el acceso a ellos requería la guía experta de un maestro. Hoy la multiplicación del saber es rapidísima. Se señala que en el año 1970, por primera vez en la historia de la humanidad, se duplicó el conocimiento existente en el mundo. También se afirma que ahora la información se duplica cada 2 años y se prevé que en 2020 todo el conocimiento humano se duplicará cada 3 días. Hemos de estar preparados para aprender y desaprender rápidamente. Lo que hoy es relevante puede que no lo sea mañana. A este fabuloso proceso se añade una cultura nacional en profunda mutación. Acabamos de saber
Ayer, antes de ayer, en el diario, que hoy en Chile más del 70% de los niños nace fuera del matrimonio. En 1992, el 77% de los chilenos se declaraba católico. El año pasado, 57%. Vivimos además una profunda crisis de confianza. De cara a la afirmación, ¿se puede confiar en la mayoría de la gente? Solo el 12% responde en Chile que sí. En circunstancias que el año 2000, el 22% respondía que sí, y que en Holanda responde que sí el 68% y en Alemania el 50%. Ha disminuido la confianza en las instituciones, en las fuerzas armadas, en la iglesia y en la política. Solo el 3% confiaban en los políticos el año antepasado. Ahora no sabemos. Por otra parte, Chile dejó de ser un país aislado, país esquina con vista al mar. Y hoy estamos cada vez más interrelacionados con el mundo y nuestra sociedad y nuestra cultura es cada vez más plural, de pluralismo, de diferencia. Volviendo a Internet, es hoy en Chile la gran ventana y la mayor fuente de interrelación con el mundo. El año 2006 había una conexión de Internet por habitante. El año 2013 ya llegaban a 2,2 conexiones por habitante. Pero no es lo único. En 2006 solo el 1% de la población era inmigrante. En 2013 los inmigrantes habían llegado al 2,1. 650.000. En Antofagasta ya sobrepasamos al 10% de la población. Además, los viajes al extranjero también están en fuerte expansión. En 2009 salieron del país 800.000 personas, en 2013 1.800.000 personas. Esta apertura al exterior a otras culturas se da en simultáneo. Hay que pensar o repensar la educación que necesitamos teniendo en cuenta estas fuertes mutaciones. ¿Desde dónde pensar ese cambio? A este respecto hay una sugerencia que cruza las reflexiones del libro en comento y que de tener en cuenta nos puede permitir pasar de la crítica a la construcción de un nuevo paradigma educativo. Si de verdad buscamos una educación para los niños y jóvenes, para que los niños y jóvenes aprendan lo que necesitan aprender hoy, debemos pensar este cambio desde ellos, desde sus miradas, sus intereses, sus emociones. En palabras del autor, el currículum debiera migrar del mundo de la enseñanza al mundo del aprendizaje. Ya se señaló en la presentación el obstáculo que presenta hoy el CIMSE y que es muy bien reseñado en el libro. Acá aparece la cola que pretende mover al perro. La centralidad que ha tomado el CIMSE en nuestro sistema plantea enormes problemas. Uniformiza el currículum, lo estandariza, lo aleja de la vida de los niños y niñas y jóvenes, lo desconecta de la experiencia. Iberiza el currículum, los grandes objetivos y las metas de una educación integral y humanista se transforman en declaraciones. Lo que termina importante es aquello que el CIMSE puede medir. Tiende a desconectar el currículum de la experiencia y los proyectos sentidos de niños, niñas y jóvenes. Más aún, el CIMSE introdució una loca competencia entre las escuelas y ha desterrado la colaboración, el trabajo en red, el aprendizaje recíproco. El libro nos propone un camino de acción y de mejoramiento, grupos de reflexión pedagógica. Aporta un conjunto rico de reflexiones que nos invitan a pensar y reflexionar, pero también muy fundamentalmente a conversar estos temas con otros educadores, a trabajar en grupos docentes. Particularmente apropiados para esta tarea resultan ser los relatos de la segunda parte del libro, Las caras del diamante, relatos en los que se van sucediendo reflexiones y sugestiones para conversar los más variados temas, desde la desigualdad del sistema educativo que contrasta con sus ideales democráticos, hasta la importancia educativa de los recreos, pasando por un uso creativo y proactivo del currículo. Dijimos antes que el cambio actual hay que hacerlo desde los niños y los jóvenes. Para concluir, podemos añadir que hay que hacerlo en comunidad. Serán las comunidades escolares convertidas en comunidades de aprendizaje las que, mirando a sus niños, niñas y jóvenes, sus intereses, sus asuntos y sus preguntas, podrán recrear la educación que necesitamos y refundar las instituciones educativas de estos nuevos tiempos. Gracias, Jorge. Gracias por tu aporte y gracias porque has abierto un camino que queda abierto a todos y todas los y las docentes. Compartamos nuestras reflexiones y experiencias y elaboremos en nuestras reflexiones y conversaciones una mejor educación para niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias.
Agradecemos los comentarios y decisiones de Juan Eduardo García Huidobro acerca del libro La Escuela Nueva Perro. Ahora invitamos al jefe del Centro de Desarrollo Profesional Docente, don Jaime Díaz Sánchez, que alguien pide un fuerte aplauso. Buenas noches a todos y a todos. Yo debo decir que he sido condicionado en mi comentario, ¿no? Y Juan Eduardo, hay un conjunto de personas que son fanáticas del fútbol y he sido amenazado en comuna a hacer un comentario muy breve. Los que me conocen saben que esto es muy difícil. Por lo tanto, la posibilidad por internet ver el resultado del segundo tiempo lo pueden hacer. Pueden conectarse. No hay, ni ha habido jamás, en parte alguna, un pueblo sin relatos. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos y muy a menudo esos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa e incluso opuesta. Donald Barthes. Este libro que tenemos entre manos es un relato, es la escritura de un pensamiento, reflexiones de un profesor y que justamente nosotros los docentes debemos acostumbrarnos un poco más a escribir nuestras propias reflexiones con audacia. Cuento una pequeña anécdota, probablemente muchos de ustedes conocen la prolífica acción editorial que existe en la República Argentina y la prolífica acción editorial que existe de los docentes de la República Argentina. Y cuando ustedes, por ejemplo, vayan al Bolsón, al sur de Bariloche, podrán ir a una biblioteca pública pedagógica, en donde lo que allí hay son relatos y escritos de profesores y profesoras, en donde el interés que yo y una colega que andaba conmigo significó traernos cerca de 10 a 15 libros en el Bolsón, una zona turística, en el sur de la Argentina, en la Patagonia. De más está decir, a propósito de escribir nuestros relatos, lo que hacen los profesores colombianos. La literatura pedagógica más avanzada en América Latina la produce el Colegio de Profesores de Colombia. Nuestros relatos. En la escuela suceden muchas cosas, variadas cosas, con los docentes, los estudiantes, los padres, la comunidad en general. Todo lo que ocurre es digno y necesario de ser registrado para construir a partir de esos registros reflexión y análisis para construir un conocimiento que les es particular, propio de la institución escolar, pero también necesario para realizar las adaptaciones necesarias para que las generaciones de estudiantes que pasan por sus aulas aprendan de acuerdo a lo que necesitan. Y Jorge nos pone un desafío a todos los equipos directivos. En su página 36 dice: la elaboración de horario escolar se confecciona de acuerdo a los intereses y condiciones de aprendizaje o a las disposiciones temporales que tiene el profesor, se pregunta. Menudo desafío, el horario no se construye en nuestras escuelas a propósito de relatar cómo se construye de cara a las necesidades de los estudiantes o de cara a las necesidades de los propios docentes. ¿Dónde se preguntan los jefes técnicos y los directores cuando están construyendo el horario en el mes de marzo? ¿Dónde ponemos educación física? No, en realidad depende del tiempo y el horario del profesor de educación física que tenemos, porque solo podría venir los días viernes. Entonces aquí hay una mención a propósito de lo que hace Jorge, de decirnos entonces cómo organizamos nuestra escuela. Aquí hay gran parte de los desafíos y las dificultades. El libro tiene el valor de hacer esto. Es el proceso de un registro de un educador de sus propias experiencias y de su mirada sobre lo que ocurre en las escuelas, con los docentes, con los estudiantes y con la sociedad en general en estos tiempos. Pone el énfasis en la necesidad de modificar la acción de la escuela para responder a las necesidades de los niños y de los jóvenes de hoy y del futuro. Nos dice de la enseñanza al aprendizaje, de la retención de contenidos, y uso una palabra fuerte que tiene que ver con lo bulímico, en tiempos de dietas, bastante gráfico. Nos invita a pensar que si estamos en tiempos de reforma, bueno, esa reforma también significa pensar en la sociedad que queremos. Se pregunta acerca de qué clase de personas queremos formar, qué tipo de educación, qué tipo de currículum, reflexiones que nos hacemos de manera permanente. Y nos plantea la reflexión crítica respecto de la necesidad de un currículum nacional, de cómo incorporamos lo identitario, lo situacional, lo geográfico en la práctica del aprendizaje y de la enseñanza, sin duda.
y cuestiona el currículum nacional. De hecho, yo tengo la intención de mañana de conversar en privado con él respecto a estos asuntos. Y nos invita, y hace una invitación muy interesante, a enfrentar estos desafíos en comunidades de aprendizaje para enfrentar, dice Jorge, la incertidumbre. No solamente para aprender entre nosotros, sino que miren la invitación que nos hace, en comunidad para enfrentar lo incierto de este futuro mediano. Reflexiona sobre la calidad de la educación y de alguna manera revela cómo las familias buscan lo que el mercado ofrece. Los profesores no asumen la totalidad de lo que deben hacer, no enseñando, por ejemplo, lo que menos les gusta de sus asignaturas, y tiene la audacia de criticar a los profesores de historia y geografía diciendo que nosotros en la enseñanza evitamos los contenidos de la geografía y la geología, así tal cual, cito. Debo agregar también, Jorge, los de la cartografía, porque también se evitan. Se refiere a la captura del proceso educativo por el CIMSE, denominada COLA, en este caso. La minimización del currículo como efecto para enfocarse solo en la rendición y éxito de pruebas estandarizadas que miden solamente lo cognitivo y además en solo 4 asignaturas. Y finalmente, a través de datos breves de personajes diversos y vivencias en torno a la educación, muestra lo que hoy ocurre. Y permítanme, están marcadas en rojo algunas citas respecto a este asunto. Nos dice que el objetivo curricular debería ser gradualmente superar el asignaturismo, atendiendo a desarrollar aprendizajes vía proyectos de indagación multidisciplinarios, en donde la pregunta sea el motor de nuevas respuestas. Yo debo decir que este párrafo que acabo de citar, recuérdenlo, porque prontamente van a haber novedades a propósito de nuestro desarrollo curricular y que dan cuenta de esta afirmación que está haciendo aquí el autor. Recuérdenlo. Enseñanza superando el asignaturismo y enseñanza por proyectos. No se olviden. Como Chile va a perder, no se van a olvidar. Y otro tema muy importante a propósito de la feminización de nuestra profesión, a propósito del texto de 2 papas y un trozo pequeño de zapallo a la cazuela, le dice la colega a María, después de terminar su actividad en el colegio, la ocupación que tiene de que entonces esté la cazuela bien hecha en la casa. La feminización de la profesión aparece para nosotros en este relato de parte de Jorge. Y además tiene la audacia y la invitación de decirnos que los asistentes no profesionales de la educación son personajes de primera categoría. Y si fueran especialistas en convivencia, comillas, otro gallo cantaría. Interesante lo que hace Jorge al ponernos estos temas, pero también habla Jorge de la educación como espacio de felicidad. E incluso hace algunos días atrás, varios colegas que están acá que son de CPIT, y Juan Eduardo también lo sabe, porque así lo planteamos nosotros, lo hemos dicho también hace algunos días atrás, hablamos de la necesidad de que comencemos a conversar, a hacer declaraciones. Las escuelas son para ser felices. Las escuelas deben ser espacios de felicidad en donde se aprende con felicidad. La escuela no puede ser en su estructura organizacional motivo de agobio. Y no solamente lo que dicen los docentes de agobio o laboral docente, con lo cual no estamos de acuerdo, sino que decimos más bien que hay que mejorar las condiciones del desempeño profesional. Pero hablamos de felicidad y dijimos y declaramos, vamos como centro de desarrollo docente y de perfeccionamiento, Susana García, vamos a comenzar a hablar fuertemente de la escuela feliz, a darnos el derecho a pensar y soñar en esa escuela. Es un esfuerzo loable que insta a otros a hacer otros registros y promueve el diálogo en torno a la preocupación de toda la sociedad, pero desde quien conoce este mundo desde dentro. Jorge. Se trata finalmente de una invitación a incomodarnos, a salir de las zonas de confort que nos delinea en esta cultura. Gracias, Jorge, por el incomodo necesario en tiempos indefectibles de reformas. Gracias. Parece que mañana hay una conversación pendiente. Sí. El autor de nuestro libro La cola muda del perro, realidad o fantasía en educación, afirma: se le ocurrió nacer un día 13 de octubre de 1949 en Valparaíso. Vivió su infancia en Quilpué, su adolescencia en Quintero y sus años venideros en Santiago. Estudió pedagogía en castellano en la Universidad Técnica del Estado y su práctica docente la desarrolló durante 20 años en la búsqueda del profesor que nunca tuvo. De esta forma promovía a los alumnos y alumnas los distintos caminos del aprendizaje,
llevando como principal premisa que la vida y la escuela son para emocionarse y buscar la felicidad. Posteriormente, por más de 24 años, se ha desarrollado en el mundo de la capacitación social, laboral y en el último tiempo ha desplegado sus competencias en el ámbito del perfeccionamiento docente, principalmente coordinando el grupo de acción por las neurociencias, organizando 2 seminarios en el contexto de la educación, neurociencias y desarrollo profesional docente, en el CPIP. Y un fuerte aplauso para el autor del libro La cola como el perro, Jorge Pérez. Buenas tardes a todos y a todas. Este momento es un momento muy especial para mí y por ello quiero empezar agradeciendo a los personajes que son muy significativos. A mi señora, Italia, y a mi hija, Isabel, compañeras de la vida. También quiero agradecer a los familiares, a los conocidos, y a todos aquellos que han formado parte de mi vida y que me han permitido conseguir un nuevo paradigma. Y este paradigma que uno lo ve y lo imagina cuando ve en los niños esta nueva manera de construir el aprendizaje. No es posible construir reformas educacionales si no tomamos en cuenta de cómo aprenden hoy día los niños. Y si queremos saber cómo aprenden los niños, tenemos que mirar desde el punto de vista del aprendizaje y principalmente desde un conjunto de ciencias, las neurociencias. Aquí hay 2 personajes importantes, 3 personajes, perdón, Sergio Moria, Marichón y Gabriel. Ellos han construido estos últimos 15 años la preocupación permanente de aportar a la educación esta nueva mirada. Tenemos que ser capaces desde el enseñar al aprender y construir desde el aprender otra mirada, otra metodología, ya no solamente a memorizar por memorizar, a memorizar, pero experimentando, emocionando, siendo, viviendo la vida. No solamente el conocimiento por la memorización, sino también el desarrollo de habilidades, lo valórico, lo significativo. ¿Qué ha pasado en esta semana en el mundo? La ausencia fundamental del sentido de la vida. La escuela y la vida tienen un sentido, y ese sentido es la felicidad. Y la felicidad no es una cosa mañana, es hoy. Hoy se construye la felicidad. Hoy. Por eso, este momento es muy significativo. No solamente porque tengo la oportunidad de compartir con ustedes, que es en sí ya un valor importante, intrínseco, volver a ser felices compartiendo. No es la felicidad individual, es la felicidad compartida. Hay quizás un pequeño video que grafica de mejor manera o en alguna medida lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos, datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado, que es la capital de Ecuador escrito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos, y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no aprendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Toma pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos, porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos para que
seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero es que vivimos en una época súper chula. Tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, viendo vídeos, jugando. No sé, es que me ponen de buen humor. Qué mejor testimonio de los tiempos que vivimos. Pero va a ser consecuente la vida. Quiero decirles que en uno de los relatos, hace 5 años atrás, le pregunté a Gaspar, un vecino mío, ¿quién iba al colegio 5 años atrás? Ahora tenemos la suerte de contar con Gaspar. Gaspar, ¿lo puedo ayudar? Den la mano, por favor. Y la pregunta es, Gaspar, ¿te gusta el colegio? No. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a Miguel por dejarme ser parte de este proyecto. Bueno, al pasar de los años he ido desarrollando mi conciencia crítica, que me ha dejado saber que como que la escuela deja bastante que desear, en bastantes términos, porque los profesores no optimizan su clase y nos tienen que mandar tareas para la casa, cosas que no nos agradan porque ellos no utilizan bien su clase, entonces son cosas que les sobran el tiempo, les falta el tiempo. Bueno, entonces, hace unos días yo vi una imagen en Facebook que hablaba de las 7 inteligencias múltiples. Hay por ahí las 7 inteligencias múltiples y hay solo la que técnicamente nos piden. Bueno, acá las que menos se utilizan en el colegio son la interpersonal, la intrapersonal y la musical, cosa que es muy lastimosa porque la música es una de las bases de la cultura y las inteligencias personales nos ayudan al desarrollo con las otras personas, lógicamente. Ahora pueden ver una foto de mi horario. Aquí pueden ver y comparar todas las asignaturas que tengo en mi colegio, como que hay algunas que tienen muchas más horas que otras, como lenguaje o matemática. Tengo 7 horas semanales de esas dos materias, y el lenguaje ni siquiera creo, hacemos algún texto, comprendemos, sino que nos enseñan solo de ambientes, tipo de narrador, tipo de personajes, cosas así. Y no nos evaluamos por nuestra creatividad ni nuestra capacidad de crear textos. En matemáticas, la capacidad lógico-matemática, que es el talento de algunos, tampoco se desarrolla, puesto que nos enseñan de forma mecánica. Y hablando de las materias que menos tienen horas, tengo algunas materias con 3 horas, como son biología, química, y algunas con tan solo 2, como tecnología, música o física, que son materias igualmente importantes que las demás, ya que cada uno tiene distintos caminos y distintas capacidades. Bueno, yo creo que es injusto que las personas con talentos que no son muy bien desarrollados en el colegio tengan que conseguirse escuelas alternativas, puesto que no tienen ingresos, falta de tiempo, que eso igual les va a afectar en su rendimiento escolar. Tanto como la crítica que le hago al sistema NEM actual, que por ejemplo, si una persona tiene un promedio de 6-8 en matemáticas durante toda su media, pero tiene un promedio de 5-8 en general, y lo supera una persona con promedio de 6 en matemáticas, pero 6-5 general, la persona con 6-5 general se va a ver beneficiada a la hora de encontrar una materia matemática que quizás no es su mayor fuerte. Bueno, entonces, ¿por qué la escuela no satisface las necesidades de cada cual para alimentar todos nuestros talentos? En resumidas cuentas, el colegio es para que los alumnos estudien y no para que los profesores enseñen. De ahí viene la pregunta, si la cola manda al perro. Muchas gracias. Con personajes así, quien escribir es más fácil todavía. Y ahora quisiera hacer un resumen
resumen de todo lo que hemos dicho a través de un pequeño video. Bueno, para continuar, pido un fuerte aplauso para nuestros expositores que nos acompañan muy bien. Antes de dar el aplauso, queremos generar un pequeño diálogo. Queremos poner en aprieto tal vez a Jorge y ver si hay alguna pregunta que ustedes quisieran formular respecto tanto también a los expositores, a los que hemos conversado, a los que ya han podido hojear o a los que ya han tenido el privilegio de leer el libro de Jorge. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna? Si de educación, por ejemplo, se dice que como que hay que incentivar, como estimular sobre todo a las personas, a los niños, con según los intereses que tengan, ¿cierto? Entonces es un poquito inspirado en el método Montessori, ¿no? Un poco, algo así. Es un poco más que eso. La idea es que la mirada, tengo nuestra experiencia Montessori está ubicada principalmente en la educación primaria o básica. La idea es que el currículo, la educación primaria, secundaria y terciaria esté mirado desde un punto de aprendizaje. Hoy día no es posible concebir, hoy día todos los días se conciben repetir, bulímicamente las cosas. Pero la idea es que hay que cambiar el paradigma, hay que mirar de manera muy distinta las cosas. Y eso nos cuesta, pero nos cuesta menos cuando miramos a los niños de hoy. El cambio del paradigma, aparentemente el discurso forma parte de que todos los días lo hacemos un cambio. Por eso que espero la conversación del día de mañana, para que realmente conversemos. La otra vez, en el encuentro que tuvimos de neurociencia, educación y aprendizaje, pudimos ver que los profesores necesariamente, es una de las competencias del siglo XXI, es la construcción de las trayectorias del aprendizaje de los niños, los jóvenes y los adultos. Si los profesores son capaces, conjuntamente con otros profesionales, a construir la trayectoria de aprendizaje acorde con la realidad de cada uno, las pruebas estandarizadas enajenan, alienan y hacen una abstracción de un personaje. Si somos capaces de construir la trayectoria del aprendizaje de los niños, los jóvenes, los adultos, recién estamos dando pistas de un nuevo paradigma. Por eso que la neurociencia debe formar parte de la formación inicial como la formación continua. Y ahí cuando uno se da cuenta que la única manera, cuando uno va conociendo un poco más la plasticidad del cerebro, cuando uno se da cuenta que hay 100 millones de sinapsis y esas están correlacionadas con las decisiones, y uno se da cuenta que la escuela no da espacio a las decisiones. Entonces es mucho más que eso. Concebir la emoción como el motor del aprendizaje
concebir que el cerebro existe, porque en la medida que aprende y le hace sentido a las cosas, es eso. Por ahí viene el cambio. Y es necesario hacerlo ahora. Porque en caso que no lo hagamos, los profesores, desafortunadamente, vamos a ser invasores. Y no vamos a respetar cómo aprenden los niños y los jóvenes. Lo digo. Ahí hay una pregunta ya al final. Allá. Pareciera que planteas que las comunidades de aprendizaje sería una dinámica de cambio. Pareciera ser que entiendes comunidad de aprendizaje como esa dinámica colectiva de autotransformación de las prácticas hacia mayores niveles de decisión y responsabilidad. ¿Cómo concibes esa comunidad de aprendizaje? Y yo aprendí cuando empecé el año 71 a través de lo que eran los talleres de educadores, que eran encuentros comunales, que superaban el tema de lo geográfico. Y en esa época aprendí y me quedé siempre con ese eslabón perdido de que es posible que las escuelas públicas, privadas y todas las escuelas empiecen a conversar en base a una localidad. Y en esa oportunidad, esa fue la lección que aprendí. Esas comunidades que hoy día, ayer eran presenciales, hoy día pueden ser virtuales. Y son necesarias y fundamentales. Las acciones formativas, como se denominan ahora, ayer denominamos perfeccionamiento, las acciones formativas están en construcción en la medida que respondan a comunidades. No pueden ser aisladas. En la medida que logramos la pertinencia de estas acciones, la escuela, el proyecto educativo, no va a ser solamente una declaración de intereses. Los programas de mejoramiento educativo van a tener sentido en la medida que la comunidad se apropia del aprendizaje que tienen los profesores, los asistentes de la educación y principalmente los estudiantes. Porque la escuela tenemos que tener la autoridad, es para que los niños y los jóvenes aprendan. Y los profesores tenemos que cambiar el rol de domesticadores a acompañar, a facilitar, a emocionar en el contexto de las comunas, en el contexto. Por eso que digo, no podemos seguir con estas pruebas, porque estas pruebas se olvidan que este país tiene 15 regiones, 54 provincias, 600 fuentes y una cantidad de localidades. Entiendo que lo que hoy día la reforma educacional se tiende a ir para allá. Y quizás lo que falta, en mi opinión, es una construcción de un relato. Y al pasar lo dijo Jaime, tenemos que poner en el centro la felicidad. Si ponemos en el centro la felicidad, el sentido de la reforma va a tener un sentido mayor. Porque no vamos a empezar a preocupar de los niños de otras ciudades, de otras maneras. La comunidad, la localidad, el entorno es clave para poder cambiar nuestros sueños. ¿Hay otra pregunta? Ahí al final hay una receta. Allá. Pero no alargarme demasiado con esto. Tengo un hijo en un colegio que es municipal. Mi hijo está diagnosticado como no neurotípico y por lo tanto está en el programa de integración escolar, de lo cual yo estoy muy agradecido porque ha permitido mucha mejora en la conducta de mi hijo, como también en aprendizaje de ciertas materias que no estaba pudiendo aprender bien dentro del aula. La forma en que han hablado de este libro me da mucha esperanza, porque en general los niños no neurotípicos aprenden mucho mejor con amor. Sin embargo, tengo una pregunta que para mí es clave, y es ¿cómo podemos hacer que colegios que tienen cursos con 45 alumnos, con un docente y un asistente, puedan entregar ese amor a los niños cuando no tienen las herramientas ni siquiera para poder hablarle a los niños y que los niños le entiendan
No sé si me entiende la idea. Eso. Mira, como este es un espacio de debate, yo voy a permitir que don Jaime pueda responder. Jaime, ¿qué diría usted con respecto a esta pregunta? En realidad, quien dirige una comisión que está hablando de temas para Eduardo. Pero no voy a darle ningún pase a él. Yo creo que en esto como ministerio hoy día hemos afrontado dos equipos, dos comisiones de trabajo que pretenden deliberar respecto del asunto del número de alumnos por curso, que tiene una característica diversa, es básica versus media, dependiendo de la característica del liceo, de la situación geográfica. Pero lo que aquí claramente ocurre es que nosotros, cuando pensamos en derecho a aprender, entonces las condiciones en las cuales se ejercen los procesos de aprendizaje deben facilitar aquello. Y de hecho, la segunda comisión de trabajo que tuvimos sobre las condiciones de desempeño profesional, donde Juan Eduardo participó en su condición de académico, y está a cargo de ese equipo de trabajo, esa comisión que tiene 4 partes esa mesa, ¿no? Académicos, colegios de profesores, Ministerio de Educación y Asociación de Municipios. Estamos deliberando y ahora Juan Eduardo le va a corresponder seguir conduciendo esa comisión de trabajo a propósito de otro tema que también nos ocupa, que es el tema de la salud laboral docente. Entonces hay temas que están en nuestra agenda, están en nuestra mirada, y el tema del número de alumnos por curso y lo que pasa en el aula a propósito de asistentes de aula, y a veces que dentro del aula hay un profesor titular, una educadora diferencial y un asistente y eventualmente una cuarta figura adulta en un cuarto básico. Estos temas nosotros tenemos hoy día tremendas disposiciones de poder enfrentarlos, ¿no? Y voluntad de abordarlos. Bueno, no sé si respondimos la pregunta allá, al final. Sí, no, bueno. Había una persona antes, después no sé. Bueno, mi pregunta era un poco relacionada a la investigación, pero no tengo considerado que cierta comunidad educativa de aprendizaje que se abre en toda la mirada no paradigma, si es una mirada inclusiva, o sea, si pensando en la educación de esta forma, nosotros incluimos en una misma aula a niños con discapacidad, sin discapacidad, de diversas niveles, física, o supongamos en el caso de las personas con discapacidad auditiva, que requieren también de ciertos profesionales con ciertas capacidades también especiales para poder informar y entregar la educación de manera consecuente. Es que hay un tema, más que una ley, la ley de inclusión, hay una cultura que tiene la escuela que no es de inclusión, es de exclusión. La estructura administrativa obedece a otra organización. Cambiar las culturas no es un tema de decreto, es un tema pendiente, tan pendiente como la asignatura como el aprendizaje. Está en la ley, está en todos nosotros, pero eso tiene que ver con un proceso de entender lo que es la integración, cuando en el mundo y en este país lo único que hemos construido es desintegración. Por eso que la idea es que podamos empezar a debatir, a compartir. Todos tenemos un rol importante en este proceso de construcción de lo que es la nueva educación, la nueva escuela, la nueva mirada, el nuevo paradigma. Pero está en nosotros empezar a conversar para que la tolerancia sea una herramienta cotidiana en nuestra vida. En caso contrario, todo será un discurso. Y como somos nosotros los chilenos, por algo tenemos 2 premios Nobel en poesía, porque nos gusta decir las cosas alrededor, pero nunca decimos las cosas por su nombre. Cuando cambiamos nuestra cultura, que es tarea nuestra, es posible que la inclusión sea más que un discurso. Por allá había una nota. Sí. Sí. Bueno, primero agradecer la invitación
y plantear a propósito de las trayectorias el tema del acceso que hoy día tiene una niña o un niño hacia la educación, en la decisión y también de sus familias, bastante diversificadas obviamente hoy día, de poder tener la libertad de elegir también en qué colegio quiere que sus niños y niñas sean felices efectivamente. Se me provoca una tremenda contradicción cuando colegios de distinto tipo promocionan, en este caso, sus resultados, la cola, que usted bien mencionaba, a propósito para atraer en este caso a más apoderados, pero también la segregación del acceso que hoy día se provoca para la familia y para los niños respecto a algunos colegios, como elegir una trayectoria de aprendizaje de vida a la suerte de una tómbola, lo que me provoca bastante doloroso, porque estamos hablando de todo un potencial, de toda una esperanza que tiene un entorno respecto a unos niños en el lugar que quiera quedar. No sé si el libro, no he tenido lamentablemente la oportunidad de leerlo todavía, trata ese tema desde el inicio de la educación preescolar, desde la infancia temprana, de este acceso equitativo, prioritario, que no sea movido en este caso por ciertas señales que están dando la sociedad hoy día erróneamente. Bueno, el libro no aborda en específico eso. Lo que tiende es a colocar el tema en lo que es la formación inicial y continua de los profesores. La necesidad que sepa acá, que instale el tema del trabajo en conjunto que tienen que tener los profesores con los neurólogos, con los psicólogos, con el conjunto de eso, para construir esta trayectoria de aprendizaje. En la medida que pongamos la neurociencia, no solamente en algunas universidades, sino que forma parte de la matriz curricular de los profesores, que vamos a recién empezar a profundizar con respecto a lo que significa el aprendizaje y a elaborar trayectoria de aprendizaje. Recién ahí. Entonces esto es un trabajo en conjunto, así como la suerte que uno tiene de compartir con gente que está en la Facultad de Química y Farmacia, la Facultad de Medicina. Y así también podríamos estar conectados también con las tecnologías. Los hijos de hoy, los hijos del siglo XXI, son hijos de la globalización, de la tecnología, del medio ambiente. Y de esta nueva búsqueda, que en los últimos 25 años es posible recién reconocer y descubrir aquello que estaba muy cercano. Pero esto significa una nueva mirada. Y el libro es una pequeña llave para empezar a conversar. Antes que nada, y después de todo, yo quisiera agradecerle la oportunidad de vivir y compartir. El que ustedes estén acá presentes, hemos dado un paso más. Y la vida es un continuar dar pasos, pero con sentido. Ahora más que nunca se necesita una reflexión mayor incorporación a lo que significa este proceso de lo que es el aprendizaje. Agradecido por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes. Afuera, más tarde, en unos minutos más, voy a agradecer diciendo salud. Bien, muy agradecido a todos por participar en el lanzamiento del libro de la Cola con el Perro, que sin duda todavía se está comenzando. Ya vamos a ver después que en la entrevista el libro ya va a estar disponible en toda la librería, que ustedes tienen la revista ya, de poder adquirirlo allá en el stand del final. Y luego de adquirir el libro y sacarse la foto con un Jorge en adelante, están todos cordialmente invitados para que podamos brindar y celebrar por este libro que va a ser, ayúdame señor Italia, en el salón, el señor Italia. En el salón que está por el costado. La secretaria nos va a llevar a todos para allá, porque aquí no podemos comer tranquilo, pero allá sí, en la cafetería de la biblioteca. Muchas gracias y un último aplauso para el